En un deporte que hoy parece dominado por la fuerza bruta, la velocidad explosiva y el despliegue físico incansable, existió un hombre que decidió jugar a un ritmo distinto. Un futbolista que no corría, sino que deslizaba el balón, y un hombre que no daba pases, sino que trazaba rutas matemáticas invisibles para el resto de los mortales. Muchos lo llamaron el arquitecto, otros simplemente el maestro. Pero la realidad es que Andrea Pirlo fue el último gran romántico de la cancha. Mientras el mundo del fútbol se sumergía en el caos, él encontraba la paz en un pase de 40 metros. Desde sus inicios complicados en el Brescia, pasando por la redención táctica en el AC Milán, hasta su renacimiento dorado con la Juventus y la gloria eterna en el Mundial de 2006, esta es la historia del hombre que demostró que, para dominar el mundo, no hace falta gritar, solo hace falta tener una visión que nadie más posee. Prepárate, porque hoy vamos a entender cómo se construye una leyenda, toque a toque. La cámara flota sobre los viñedos de Lombardía, bañados por una luz dorada de atardecer a finales de los años 70. Nos situamos en Flero, un pequeño municipio de Brescia. El sonido de un balón rebotando contra una pared de piedra rústica marca el ritmo del corazón de este relato. Vemos a un niño pequeño, de mirada profunda y lánguida, que parece no tener prisa. Mientras otros niños corren desesperados tras la pelota, él se detiene. Andrea nació en mayo de 1979, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Luigi, fundó una empresa siderúrgica, pero Andrea no buscaba moldear metal, sino el balón. Vemos al pequeño Andrea ensayando tiros libres con una pelota de esponja dentro de su habitación, sorteando muebles como si fueran barreras humanas. Es una obsesión por la trayectoria, y la atmósfera es de una calma tensa, y es el nacimiento de un genio que no grita, sino que observa. En un mundo de fuerza bruta, Andrea descubrió que el espacio no se ocupa, sino que se inventa. Saltamos a los campos de entrenamiento del Brescia Calcio a principios de los años 90. El barro salpica las camisetas blancas y azules. Andrea es un adolescente, pero juega como un veterano de 1000 batallas. Andrea es tan superior que sus propios compañeros se niegan a pasarle el balón. En una toma cercana, vemos a Andrea llorando en el centro del campo mientras el partido sucede a su alrededor. Es 1992. Los entrenadores no saben qué hacer con un chico que humilla a los rivales sin apenas despeinarse, y su talento es un aislamiento. Escuchamos el eco de los insultos de los padres rivales que lo acusan de ser demasiado bueno o arrogante. La soledad del 10 comienza aquí, y Andrea aprende que para sobrevivir, debe volverse frío, casi de mármol. Estamos en el estadio Renato Curí. Es el 21 de mayo de 1995. La cámara del estadio se sitúa a ras de césped, captando el crujir de los tacos sobre la hierba. Andrea tiene solo 16 años y 2 días, y es el debutante más joven en la historia del Brescia en la Serie A. Mircea Lucescu, el técnico que vio en él una luz distinta, le ordena calentar. Vemos a una Andrea imperturbable, ajustándose las medias con una parsimonia que desespera a los veteranos. Entra al campo contra el Reggiana, y la imagen se desenfoca para todos excepto para él. Mientras los defensas gigantes intentan embestirlo, él gira sobre su propio eje con una elegancia que parece coreografiada. Ese día, el Calcio no vio a un debutante, vio a un intruso de otra época. No marcó un gol, no dio una asistencia espectacular, pero cada vez que el balón pasaba por sus pies, el estadio guardaba un silencio reverencial. Es el año 1998. Las luces de neón de Milán se reflejan en los charcos de las calles. Andrea camina por los pasillos del Inter de Milán. El ambiente es radicalmente distinto. Es el Inter de los Galácticos, liderado por un Ronaldo Nazario que parece de otro planeta. La cámara del estadio muestra a Pirlo sentado en el banquillo, envuelto en una gabardina, viendo cómo el juego físico y caótico del Inter de finales de siglo lo devora. Aquí comienza su primera gran crisis. El entrenador Marcelo Lippi lo aprecia, pero la presión de San Siro no espera a nadie. Andrea es un mediapunta perdido en un esquema que exige músculos, y mejor lo envían cedido de vuelta a Brescia en el año 2001. Se siente un jugador anacrónico, y un artista en una época de atletas. Es en este regreso a casa es donde se encuentra con su mentor, Roberto Baggio. Vemos a los dos genios compartiendo un café, el viejo maestro y el joven heredero. Estamos en los campos de entrenamiento del Brescia, febrero de 2001. Carlo Mazzone, el técnico, tiene una charla con Andrea en el círculo central. Mazzone mueve la ficha de Andrea, ya no estará cerca del área rival, sino justo delante de la defensa. Es un movimiento suicida para la época. ¿Quieres que defienda?, pregunta Andrea con la mirada angustiada. No, quiero que veas lo que nadie más ve desde atrás. Vemos un partido contra la Juventus. Pirlo recibe el balón a 40 metros de la portería, levanta la cabeza y lanza un pase largo,
Una parábola perfecta que sobrevuela a toda la defensa de la Vecchiasignora y cae en los pies de Baggio para que marque un gol antológico. El mundo se detiene, y Andrea ha encontrado su lugar en el universo. Es el verano de 2001. Recorremos las oficinas de cristal de la Vía Turati en Milán. Vemos a Andrea firmar un contrato con el AC Milán, mientras a pocos kilómetros, los aficionados del Inter queman su camiseta. Es un traspaso que muchos califican de intrascendente. El ruido de la ciudad es ensordecedor, pero Andrea camina por el centro de la ciudad con la misma calma con la que conduce el balón. El Inter de Milán lo ha dejado marchar por una cifra que hoy parece ridícula, convencidos de que Andrea es un diamante con una grieta incurable, por su falta de velocidad. Vemos a un Pirlo solitario en el vestuario de Milanello, rodeado de leyendas como Paolo Maldini y Alessandro Costacurta. El contraste es brutal, ellos son gladiadores de 1000 batallas, y él parece un poeta extraviado en un cuartel. Sin embargo, en un rincón del campo de entrenamiento, un hombre con una ceja perpetuamente levantada lo observa. Su nombre es Carlo Ancelotti. Aquí comienza la sociedad que cambiará la historia del fútbol moderno. La lluvia cae con fuerza sobre el campo de entrenamiento. Ancelotti detiene la práctica. La cámara del estadio se enfoca en el rostro de Andrea, empapado, escuchando una propuesta que suena a locura. En un fútbol donde los mediocentros deben ser perros de presa como Gattuso, Ancelotti quiere que Andrea sea el núcleo de todo, jugando de espaldas a su propia defensa. Es la temporada 2002 y 2003. La prensa italiana es despiadada. Dicen que el Milán jugará con mandolina en un mundo de tambores de guerra. Vemos a Andrea en el centro del campo, rodeado de 3 rivales que lo presionan, y en lugar de reventar el balón, da un toque sutil, un giro de ballet, y filtra un pase de 40 metros. La cámara del estadio sigue la trayectoria del balón. Es una línea perfecta que ignora las leyes de la física. No necesitaba correr, el balón corría por él. Gattuso se convierte en su guardaespaldas, creando el equilibrio perfecto entre el acero y la seda. 28 de mayo de 2003. Estamos en el estadio Old Trafford, en la final de la Champions League contra la Juventus. La cámara del estadio captura el sudor en la frente de los jugadores y la tensión en las gradas teñidas de rojo y blanco. Es una partida de ajedrez italiana llevada al escenario mundial. Andrea domina el ritmo, y cada vez que toca la pelota, el tiempo parece expandirse. El partido llega a los penaltis, y la cámara del estadio se queda con el rostro de Andrea. No hay miedo, solo una indiferencia casi divina. El Milán se corona campeón de Europa, y en el podio, bajo la lluvia de confeti plateado, Andrea levanta la orejona. Ha pasado de ser un descarte del Inter a ser el cerebro del mejor equipo del continente en solo 2 años. 25 de mayo de 2005. Estamos en el Estadio Olímpico de Atatürk en Estambul. La cámara del estadio nos muestra un vestuario festivo al descanso, porque el Milán gana 3-0 al Liverpool. Hay risas, y hay champán preparado, pero Andrea está sentado, tranquilo, creyendo que el trabajo está hecho. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. La segunda parte es un descenso a los infiernos. En solo 6 minutos, el Liverpool empata. La cámara del estadio se vuelve frenética, desenfocada, captando el pánico en los ojos de los jugadores del Milán. Llegamos a la tanda de penaltis. Andrea se acerca al punto fatídico, y su disparo, usualmente infalible, es detenido por Dudek. La imagen se queda congelada en la expresión de Andrea. Es una máscara de absoluta desolación. Es la derrota más dolorosa de su vida. Esa noche, Andrea consideró seriamente dejar el fútbol. Sentía que si el fútbol podía ser tan cruel, no valía la pena jugarlo. Verano de 2006. Estamos en Alemania. El escándalo del Calciopoli ha estallado en Italia, amenazando con destruir la reputación del fútbol nacional. La selección italiana llega al Mundial rodeada de sospechas y juicios. Vemos a Andrea en su habitación de hotel, jugando a la Play con su compañero de cuarto, Alessandro Nesta, horas antes de la final. Es el 9 de julio de 2006. Estamos en el Estadio Olímpico de Berlín, en la final contra la Francia de Zidane. Andrea es el hombre del partido. Asiste a Materazzi para el empate y domina el círculo central con una autoridad imperial. La cámara del estadio capta el momento en que Andrea se prepara para lanzar el primer penalti de la tanda final. Todo el peso de una nación avergonzada recae sobre sus hombros. Camina hacia el balón, mira al portero Bartés, y en ese camino de 11 metros, Andrea no pensaba en el trofeo, sino en la redención. Lanza, y marca el gol. La cámara del estadio se aleja rápidamente mientras Fabio Grosso marca el penalti definitivo e Italia estalla en un grito contenido durante 24 años. Pero mientras todos corren como locos, la cámara del estadio se queda con Andrea, arrodillado, y llorando en silencio sobre el césped. Recorremos los pasillos de Milanello en el año 2010.
El brillo de los trofeos en las vitrinas parece cubierto por una fina capa de polvo. Vemos a un Andrea más maduro, con la barba empezando a poblar su rostro, y observando desde la banda cómo el fútbol italiano cambia su piel. El AC Milán está en una encrucijada. Massimiliano Allegri ha tomado las riendas del equipo y su filosofía es distinta. Quiere músculo, pulmones que aguanten 90 minutos de presión, y soldados de infantería en lugar de generales de escritorio. Andrea, que ha cumplido 31 años, empieza a ser visto como una pieza de lujo, pero prescindible. Las lesiones comienzan a aparecer, y por primera vez en una década, el número 21 se sienta habitualmente en el banquillo. La cámara del estadio captura la mirada de Pirlo hacia el campo. No hay ira, solo hay una incomprensión silenciosa. En Milán empezaron a conjugar su nombre en pasado, como si el genio tuviera fecha de caducidad. Mayo de 2011. Estamos en las oficinas del club. Vemos una mesa de madera noble. De un lado, Adriano Galliani, el director deportivo, y del otro, Andrea. El contrato de Andrea termina. Él busca 3 años más para demostrar que su fútbol no reside en las piernas, sino en la mente. Pero el club solo le ofrece uno. Galliani le entrega un regalo de despedida, un bolígrafo Cartier plateado, y Andrea lo mira con una ironía amarga. Le dieron una pluma para firmar un adiós, cuando él todavía tenía capítulos enteros por escribir. Andrea se levanta, estrecha la mano de su jefe y sale del edificio. Al cruzar la puerta, la luz del sol lo ciega por un instante. Es un agente libre. El Milán cree que ha soltado a un veterano acabado. No saben que ha liberado a una bestia herida. Estamos en Turín, en el verano de 2011. Un coche negro avanza por las calles de la ciudad de los Saboya. Vemos el escudo de la Juventus de Turín, un club que viene de años de sombras tras el descenso administrativo. Vemos a un hombre enérgico, de ojos intensos, esperando en el vestuario, llamado Antonio Conte. El fichaje de Pirlo por la Juventus es recibido con escepticismo por la prensa y con júbilo por Gianluigi Buffon, quien al enterarse del fichaje llamó a Andrea para decirle que Dios existe. La cámara del estadio capta el primer entrenamiento, y Conte, un fanático del orden y la intensidad, le dice a Andrea: «Solo quiero que seas tú mismo». Vemos a Andrea correr bajo el sol abrasador de julio, con una determinación que no mostraba hace años. La Juventus no buscaba un jugador, buscaba una identidad, y Andrea la llevaba en su bota derecha. El blanco y negro de la camiseta de la Juventus parece encajar perfectamente con la sobriedad del mediocampista. 24 de junio de 2012. Estamos en el Estadio Olímpico de Kiev, en los cuartos de final de la Eurocopa contra Inglaterra. El partido llega a los penaltis, la tensión se siente en el aire pesado de Ucrania, e Italia está contra las cuerdas tras un fallo inicial. Andrea camina hacia el punto de penalti frente al gigante Joe Hart, que no para de gritar y saltar para distraerlo. La cámara del estadio se cierra en las pupilas de Andrea, que están quietas. En el caos, el genio busca la simplicidad. Pirlo arranca, pero en el último segundo, en lugar de fusilar, acaricia el balón por debajo. Es una panenka, el balón flota en el aire eterno, mientras Hart se desploma hacia un lado. Es un acto de humillación psicológica que cambia el rumbo de la tanda. Italia gana, y el mundo entero se rinde ante la audacia de un hombre que parece jugar en el jardín de su casa mientras el planeta observa. Andrea ha vuelto a ser el centro del universo futbolístico. Mayo de 2012. El Juventus Stadium estalla, y miles de banderas ondean al viento. La cámara del estadio sigue a Andrea, que camina por el centro del campo mientras sus compañeros saltan y gritan. Han ganado la liga sin perder un solo partido en toda la temporada. Andrea ha sido el arquitecto absoluto, liderando las estadísticas de asistencias y pases completados de toda la Serie A. En el vestuario, mientras todos descorchan champán, vemos a Andrea sentado en un rincón, con una pequeña sonrisa, mirando el bolígrafo Cartier que le regaló el Milán. Esa noche, Turín no solo celebró un título, celebró la resurrección de un hombre al que habían dado por muerto. Pero la ambición de Andrea no conocía fronteras, y ahora, sus ojos estaban puestos de nuevo en Europa. Sin embargo, vemos sus tobillos, donde el hielo y los vendajes delatan que el tiempo, aunque ignorado, sigue pasando factura. Nos desplazamos entre hileras de vides cargadas de uvas en los viñedos de Pratún-Coller, la bodega de Andrea en las colinas de Brescia. El sonido de la naturaleza se mezcla con el vertido de un vino tinto en una copa de cristal. Vemos a Andrea, vestido de forma casual, observando el horizonte con la misma paciencia con la que espera que un hueco se abra en la defensa rival. Es el año 2013. A sus 34 años, Andrea ha encontrado en el vino una metáfora de su propia carrera, mejora con el tiempo, requiere paciencia y posee un cuerpo complejo. En Turín, es un dios. Vemos cómo hay momentos de complicidad con Paul Pogba,
el joven talento francés al que Andrea ha adoptado como pupilo. Pirlo le da consejos al oído, transmitiendo el fuego sagrado de la posición de regista. Andrea no solo pasaba el balón, pasaba el conocimiento. Sabía que sus piernas tenían fecha de caducidad, pero su visión era eterna. Sin embargo, bajo esa calma, arde el deseo de una última gran conquista europea antes de que el sol se ponga. Es junio de 2014. El calor es asfixiante en Manaus, Brasil. La cámara del estadio nos muestra a una selección italiana agotada, eliminada en la fase de grupos del Mundial por segunda vez consecutiva. El sudor empapa la camiseta azurra de Andrea, que se retira del campo tras la derrota contra Uruguay con la cabeza baja. Es el final de su camino con la selección nacional. 116 partidos después, el arquitecto se quita los botines en un vestuario silencioso. El fútbol le estaba enviando señales. El cuerpo, ese instrumento que antes obedecía sin rechistar, ahora empezaba a quejarse tras cada batalla. Regresa a Italia con el peso de la derrota, pero con una última misión en su club: llevar a la Juventus a la cima de Europa, un lugar que no pisan desde hace casi 20 años. Estamos en la primavera de 2015. El Estadio Santiago Bernabéu en Madrid es una olla a presión, y la Juventus se juega el pase a la final de la Champions League. La cámara del estadio capta a Andrea en el centro del campo, rodeado de las estrellas del Real Madrid. El ruido es ensordecedor, pero él parece estar en una burbuja de silencio absoluto. La Juventus resiste y elimina al campeón vigente. El destino, con su ironía habitual, ha decidido que la final de la Champions League de 2015 se juegue en el Estadio Olímpico de Berlín, el mismo lugar donde Andrea tocó el cielo con Italia 9 años antes. Berlín era el principio y el fin, y el círculo perfecto para el hombre que nunca trazó una línea recta. Andrea sabe que este es su último gran servicio al fútbol europeo. 6 de junio de 2015. Estamos en Berlín, en la final contra el FC Barcelona de Messi, Neymar y Suárez. La cámara del estadio enfoca los ojos de Andrea durante el himno de la Champions. Hay una humedad inusual en ellos. El partido es una lucha de titanes, la Juventus pelea, pero el talento del Barça es imparable. El pitido final suena, y el marcador es 3-1 a favor del Barcelona. La cámara del estadio ignora las celebraciones de los azulgranas y se clava en Andrea. El hombre de hielo, el jugador que nunca celebraba con exceso ni se lamentaba con drama, rompe a llorar. Xavi Hernández, su homólogo español, se acerca para abrazarlo. Es el abrazo de dos especies en peligro de extinción. Esas lágrimas no eran por la derrota, eran por el adiós. Andrea sabía que mientras pisaba ese césped por última vez, estaba dejando atrás su propia vida. Es una de las imágenes más potentes de la historia del fútbol italiano, el genio vulnerable frente a su propio final. Es julio de 2015. El ruido de los taxis y el ritmo frenético de la ciudad de Nueva York contrastan con la serenidad de Andrea. Lo vemos caminando por el puente de Brooklyn, con el viento moviendo su icónica melena y su barba ya veteada de algunas canas. Tras 10 años en el Milán y 4 en la Juventus, Andrea Pirlo anuncia que deja Italia para unirse al New York City FC. En una escena íntima, lo vemos empacando sus pertenencias en su villa de Turín, dejando atrás los trofeos y el reconocimiento constante. Cruzó el océano no para ganar más dinero, sino para buscar el anonimato que un genio nunca puede tener en su tierra. Pero Nueva York no es una ciudad de silencios, y Andrea pronto descubriría que, incluso en el Nuevo Mundo, el arte no puede esconderse. Vemos a Andrea mirando por la ventana de su nuevo apartamento, viendo las luces de la ciudad que nunca duerme, mientras un balón descansa a sus pies. Nos situamos en el Yankee Stadium de Nueva York. El contraste es casi violento. El diamante de béisbol ha sido adaptado para el fútbol, y el ruido de los vendedores de perritos calientes sustituye a los cánticos de la Serie A. Vemos a Andrea, con la camiseta celeste del New York City FC, tratando de encontrar su espacio en un juego que en Estados Unidos es más físico, más veloz y mucho menos cerebral. Es el año 2015. Andrea se siente como un director de orquesta en medio de un concierto de rock pesado. A su lado están Frank Lampard y David Villa, otras leyendas que buscan un último baile. El cuerpo de Andrea empieza a decir basta y la cámara del estadio capta un primer plano de su rostro, mientras intenta alcanzar a un joven delantero estadounidense que corre el doble de rápido que él. Andrea se detiene, exhala un suspiro de resignación y simplemente observa. En la Gran Manzana, Andrea descubrió que el tiempo, al que siempre había engañado con su mente, finalmente lo había acorralado. Ya no era una cuestión de visión, sino de resistencia. Vemos a Andrea caminando por Central Park con sus hijos, entrando a galerías de arte y cenando en pequeños restaurantes italianos donde los dueños lloran al verlo entrar. Durante los años 2016 y 2017, Andrea empieza a prepararse para lo inevitable.
Se vuelve un observador de la vida neoyorquina con la misma intensidad con la que observaba las defensas rivales. Lo vemos en su estudio, rodeado de libros y libretas, anotando conceptos tácticos. El conflicto interno es silencioso, el deseo de seguir contra la realidad de una rodilla que ya no le permite ser quien fue. Se estaba despidiendo del fútbol un domingo a la vez, entregando su último aliento de magia en un país que apenas empezaba a entender su idioma. 5 de noviembre de 2017. El frío de noviembre muerde en Nueva York. Andrea entra al campo en el minuto 82 contra el Columbus Crew. Es su último partido profesional, y la cámara del estadio se sitúa a ras de césped, siguiendo cada uno de sus pasos. No hay grandes jugadas, solo la sencillez de un hombre que sabe que es el final. Al pitar el final del encuentro, los jugadores de ambos equipos se detienen para aplaudir. Andrea levanta la mano, saluda a la grada y camina hacia el túnel. Ese día, el fútbol perdió su metrónomo, y el silencio que dejó su retirada fue más ruidoso que cualquier ovación. En el vestuario, vemos a Andrea desatarse las botas por última vez. El objeto que canalizó su genio durante 22 años queda atrás, bajo la luz mortecina de un vestuario extraño. Estamos en agosto de 2020. Nos regresamos al norte de Italia, a las oficinas de la Juventus. Andrea, con un traje impecable y una presencia imponente, es anunciado como el nuevo director técnico del primer equipo. No ha entrenado ni un solo partido en categorías inferiores y ya tiene el mando del club más grande de Italia. La Juventus busca que el hombre que veía el fútbol desde el centro del campo ahora lo dicte desde la banda, pero la realidad es distinta. La cámara del estadio muestra a Andrea en la zona técnica, gesticulando con frustración mientras sus jugadores no logran interpretar sus pensamientos. Ganará una Copa Italia y una Supercopa en 2021, pero para el estándar de la Juventus, no es suficiente. Andrea aprendió que ser el arquitecto de los planos es muy distinto a ser el capataz de la obra, y su mente seguía yendo a una velocidad que sus pupilos no podían alcanzar. Tras un año, es destituido, regresa al silencio de sus viñedos, y a la espera de un nuevo desafío. Estamos nuevamente en Brescia. Andrea camina por sus tierras, con una copa de su propio vino en la mano. El sol se oculta tras las montañas. En la televisión del salón de su casa, pasan imágenes de sus mejores momentos. El pase a Baggio, el penalti en Berlín, los tiros libres imposibles con el Milán y la Juventus. Muchos corrieron más que él, muchos marcaron más goles, pero nadie habitó el espacio entre los segundos como Andrea Pirlo. Al final, su carrera no se mide en trofeos, sino en la forma en que nos hizo sentir que el fútbol, en manos de un artista, puede ser la forma más pura de belleza. Comenta si crees que Andrea Pirlo es el mediocampista más elegante de la historia, o prefieres a Zidane o a Xavi. Comparte si amas el fútbol de clase, elegancia y técnica. Suscríbete para más historias épicas del fútbol. Y dale like si crees que el fútbol es más que solo correr.